ya grabé lo de ahorita, estoy grabando lo de ahorita. Ok. Va. Entonces la pregunta que les estoy haciendo es, ¿por qué al leer de corrido Lupita y Daisy no pudieron ver esas diferencias y esas situaciones? ¿Cuál sería la respuesta? Posiblemente porque estábamos enfocados en otra cosa cuando lo estábamos leyendo. Pero al decir en otra cosa será por los presaberes, porque decimos, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, esto ya... Posiblemente, no le doy tanto... posiblemente, que uno lo lee de una manera más autónoma, tal vez no hicimos, yo pienso que yo no hice la profundización que debía. No, pues, pero es que no era para profundizar, era para leer de corrido. O sea, cuando uno lee de corrido no profundiza nada, sino tal vez ya es... solo si algo le llama a uno. Como ya lo leí. Sí, es como ya lo leí, ya lo tengo. Bueno. O sea que se leyó como algo que ya se sabía y así solo muy por la superficie. Ok. Entonces no se cumplió el objetivo, porque el objetivo era que ustedes notaran esas diferencias. Posiblemente. Ok. Entonces dice aquí, ¿quién es Jesús de Nazaret para Marcos? El tema de su evangelio es la persona de Jesús y la reacción de la gente a su paso. Marcos escribe su evangelio a la luz de la resurrección, pero no abusa de ella, o sea, de las apariciones. Al contrario, se empeña en presentar a Jesús crucificado más que resucitado. Y a la gente, o sea, a los discípulos, que no entienden, que no están cegados, no entienden, lo han abandonado. De su obra, a modo de introducción, declara que Jesús es ante todo Hijo de Dios y que el relato de su vida, que no es que aquí se está relatando la vida, porque solo se está relatando un año de su vida, ¿verdad? Que estábamos diciendo, ni siquiera 3, porque ya dijimos que en el Evangelio de Marcos no hay 3 años de ministerio. Fijan, eso también lo tenían que haber captado en la lectura rápida, ¿verdad? O sea, en la lectura corrida. Que no hay 3 años de ministerio de Jesús, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo. Solo hay 1 año y meses. Y que el relato de este ministerio, que empieza con la buena noticia en el versículo 1 del capítulo 1, que nosotros dijimos que era una insinuación, no es que está desarrollado todo el tema, sino se va complementando, dice. Luego tenemos, dice, la declaración solemne, que esa es que dijimos que llega en el capítulo 8, de parte de Pedro, pero primero hay una declaración en el bautismo de Jesús, que está en el versículo 11 del capítulo 1, donde el Padre dice que es su hijo, ¿verdad? Es su hijo amado. Entonces ahí está rapidito en el primer capítulo. Luego su lucha contra el mal, que empieza rápidamente después de su identidad, y luego se va presentando Jesús anunciando el reino de Dios. O sea, Jesús es el reino de Dios y Jesús es la buena noticia y Jesús lo manifiesta, lo expresa a través de sus gestos, a través de sus liberaciones, a través de sus palabras. Pero ese anuncio provoca una confrontación dramática. A Jesús, fíjense cómo lo presenta Marcos, a Jesús no lo comprende su familia. Fíjense ustedes qué interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, pues se supone que María sabe perfectamente quién es Jesús, ¿verdad? Y tenía que haberle dicho a sus hermanos o a los demás, a José incluso, quién es Jesús. En cambio aquí la familia no sabe nada y no lo comprende. A Jesús no lo comprende su familia. Capítulo 3, no lo comprenden sus paisanos. Capítulo 6 del 1 al 6. Fíjense que esto lo estoy leyendo de la Biblia, no lo estoy leyendo de otro libro.
Tampoco lo comprenden sus discípulos. Hay varias citas de eso. Los fariseos están totalmente contrarios a Jesús. Los que son herodianos, que tienen poder político, los fariseos tienen poder religioso, los herodianos tienen poder político. Todos ellos están contrarios a Jesús y quieren eliminarlo. Con todo, algunos paganos reconocen ciertas características de Jesús. Los discípulos están ciegos, no comprenden cuando Jesús les dice que va a morir, no comprenden nada, no comprenden ni sus parábolas. Cuando Jesús los manda a una misión, ellos no pueden hacer nada, no pueden sanar a los ciegos. También los discípulos no, dice aquí, no sería una aberración decir que en este evangelio Jesús no facilita la comprensión de su persona. O sea, nadie lo comprende. Está apagado tu micrófono, Lolita. Qué decepción para él. ¿Te das cuenta? Pero es que, miren, es interesante que nosotros entremos al texto de esa manera, seria, porque nosotros a veces creemos que ya lo sabemos todo y nos damos cuenta que cuando entramos de verdad a estudiar el texto, nos damos cuenta de que Jesús no fue así. En este evangelio, en el de Marcos, no fue una persona que fue maravillosamente comprendida, amada, ni siquiera cuando digo San Pedro y qué privilegio que los llama. Ellos no entendieron nunca nada en el evangelio de Marcos. Fíjense. Ay, qué horror. Manifiesta su poder milagroso, pero a la vez impone silencio en el Evangelio de Marcos. Fíjense que en el Evangelio de Marcos quienes primero reconocen a Jesús son los demonios, no los apóstoles. Jesús se aleja de los suyos, pero siempre está, dice, está pendiente de ellos. Revela su gloria en la transfiguración, pero también les dice que guarden silencio, pero impone reserva. O sea, hasta realmente, ¿dónde se va a conocer realmente quién es Jesús de Nazaret? Fíjense ustedes que en el Evangelio de Marcos es en la cruz, exactamente. No es en la resurrección, es en la forma como Él muere. Fíjense que por eso todos los papas y todo siempre nos hacen la referencia de que es en la cruz donde vamos a encontrar el amor de Dios, que es en la cruz donde se revela quién es Él, y generalmente nosotros andamos perdidos en ese sentido, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que es en los milagros, que es en el poder. Y fíjense, Marcos ni siquiera cuenta de un ángel que se le apareció para explicarle a María o a José, nada de eso. Ni tampoco explica cómo fueron las tentaciones en el desierto, nada de eso. Bien esquemático y simplemente quiere que nosotros desde la pureza de nuestra relación con Él entendamos quién es Él. Entonces aquí en mi Biblia dice, ¿quién es el seguidor de Jesús para Marcos? Paralelamente al desconcertante misterio de la identidad de Jesús, Marcos desarrolla en su evangelio la no menos desconcertante condición del discípulo. Parece como si el primer plano de su narración lo ocupara dicha relación. O sea, ¿cómo se relacionan los discípulos de Jesús con Jesús en la primera parte, antes del capítulo 8, que se desarrolla como una catequesis progresiva? Es decir, hasta el capítulo 8, Jesús le está enseñando a sus discípulos quién es Él. Eso es lo que está haciendo. Siempre están juntos, por eso los eligió, para que convivieran con Él. Todo lo que hace Jesús lo hace en presencia de ellos. Estos discípulos, desde la perspectiva del evangelista, simbolizan a los destinatarios de aquel entonces y de ahora, a quienes se dirige su evangelio. ¿En qué consiste? Relación.
en la relación. Es lo mismo que dice Juan, permanezcan en mí, pero yo soy la vida, usted, es lo mismo. O sea, el tema del discípulo y de la creencia en Jesús no es que yo crea que hizo milagros, no es que yo crea que hizo exorcismo, es la relación que yo tengo con él. Ese es el discípulo, el que se relaciona. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Es una relación de 24 horas. No es que yo ya recé mi rosario, ya hice mi novena del Espíritu Santo, no, es 24. Eso lo puedo hacer, no es que no lo haga. Hay que hacerlo si se puede y si se quiere. Pero es una relación permanente. Es una relación, decían un ejemplo en otro grupo, como la relación que tiene casi siempre la mamá y el hijo, que siempre está pendiente las 24 horas, día y noche. Es una relación permanente, no se rompe. ¿Qué pasaría? No esto, ¿qué pasaría? Le oí la voz de otra manera. O sea, esa relación, es esa Más relación. que todo es de la mamá al hijo, no del hijo a la mamá. Pues sí, puede ser que sea así, pero esa es la relación del discípulo con Dios, con Jesús. Entonces dice que claramente en esa primera parte Jesús va implacablemente desmantelando todas las ideas preconcebidas que tenían de Dios. Miren qué cosa más interesante. Cuando ustedes leyeron, dice que ustedes no pudieron darse cuenta de tantas cosas porque ya tenían ideas preconcebidas de este evangelio. Y dice que en toda la primera parte del capítulo 1, versículo 1 al 8:30, Jesús va implacablemente desmantelando todas las ideas preconcebidas que tenían de Dios y del Mesías prometido. El trabajo es arduo. Los discípulos no entienden sus parábolas, tienen miedo de él, tienen miedo de preguntar, tampoco entienden cuando hacen un milagro. Parece que todas sus instrucciones se cayeran en un saco roto. En la sanación del ciego de Betsaida, en el capítulo 8, del versículo 22 al 26, da comienzo a la sanación de la ceguera. ¿Pero quiénes son los ciegos? Son los discípulos. Otros. Son los discípulos los verdaderos ciegos. O sea, ciego no es el que no tiene visión física, sino que es el que teniendo todas las maravillas y las glorias de Dios no las puede ver. Ambas escenas ocupan el quicio de confesión de Pedro. Ambas escenas ocupan el quicio del Evangelio. A partir de entonces, la catequesis de Jesús se centra en la condición sufriente del Mesías, una cruz que debe cargar, que también el discípulo. Pero aquí no es cualquier cruz. O sea, no es que yo tengo problemas con un hijo, con un marido, y es mi cruz. No, esas no son las cruces. Hay una cruz que es verdadera y la va a presentar aquí el Evangelio de Marcos. Entonces ellos sí, los discípulos igual no comprenden. Pero Jesús va de camino, el camino está despejado para que en su propia muerte silenciosa en la cruz, ellos realmente vayan descubriendo definitivamente el misterio de su identidad. Fíjense, todo esto está en la introducción de mi Biblia para que yo pueda comprender cómo es el Evangelio de Marcos. Aquí pareciera que a veces nosotros podemos decir, bueno, entonces a saber cómo ando yo por estos lados, pero es importante, acuérdense que nuestro grupo es de crecimiento, no de quedarnos, pues, como quien dice, atrapadas con ciertas ideas. Si tenemos que ir viendo, como les digo, no les estoy leyendo de ningún libro ni ningún autor, estoy leyendo desde esta misma Biblia. Y esa misma Biblia es de Alfonso Shekel, que es un biblista. Y dice Miriam que ella lo mandó y que... Ahí la que tú ya mandaste, Miriam, muchas gracias. Y que es la que tiene comentarios, dice Miriam, que es la misma que tiene comentarios. Gracias. Para que ustedes pues se den cuenta. Y estamos llevando la lectura ahí con ustedes, si es lo mismo.
Ah, la están leyendo ahí, es lo mismo. Bueno, pues miren qué maravilla. Claro. Porque esa Biblia sí tiene muchas anotaciones y entonces clarifica lo que estamos diciendo. Y se dan cuenta que no es la interpretación de un autor, sino que ya realmente es la Biblia de nuestro pueblo. Dice algo que todo el pueblo tendría que entender y tendría que creer. ¿Verdad? Claro. Sí. Entonces, no sé qué comentarios tienen más, pues, no sé qué es lo que sugieren en relación a lo que estamos haciendo. Pues yo creería que lo que a mí, lo que no es que yo sugiera, sino que lo que yo me dejaría es volver a hacer la lectura y tal vez ahora que tenemos esto digital, hacerla todas de la misma forma para que vayamos unificando, ¿verdad? Y con otro criterio, leerlo desde otra forma de hacerlo, ¿verdad? Cambiar mi yo para poderlo hacer. Sí, o sea que no empezar la lectura pensando eso ya lo sé yo, ya sé cómo es esa narración. Fíjense que incluso si ustedes leen al principio de la introducción, dice que este Evangelio de Marcos la iglesia no lo tomó en cuenta durante muchos siglos. Es el desconocido. Era desconocido. ¿Sí? Fíjense que esto casi que se va teniendo en cuenta con el cambio de la liturgia en Vaticano II. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero si iban a misa cuando eran chiquitas, nenas, ustedes se dan cuenta que solo se leía Mateo. Ay, Dios, eso No había ¿va a ciclo, estar en latín, nen? Ay, Dios. sí, no había ciclo A, ciclo B y ciclo C, solo se leía Mateo. Eso antes del Vaticano. Antes de Vaticano. Justamente Vaticano es la que hace esa reforma litúrgica. Y se recuerdan por qué. Porque mientras la misa era en latín, como bien dice Lolita, las personas, el pueblo estaba rezando su rosario, su novena, su devoción, y nadie entendía nada de lo que estaba pasando. El sacerdote estaba vuelto al altar, y todo el mundo está. Y la campanita era justamente para poner atención. Es decir, guarden sus guarden sus devocionales, sus rosarios, ahorita es un momento de atención. Era la campanita. Entonces la gente en ese momento se ponía de rodillas y ponía atención, pero también había otra actitud. La gente bajaba la vista porque era un misterio que no podía comprender, que no podía entender. Entonces su posición no era de adoración, sino que era, esto no lo puedo ver porque esto no es para mí. Eso lo cambió Vaticano. Eso lo cambió Vaticano. Y es lo que nosotros tendremos que comprender ahora. Si nosotros estamos haciendo este esfuerzo de conocer al Señor realmente, de conocerlo de verdad, pues entonces tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más, aparte de nuestra religiosidad, que es importante y que hay que conservarla, pero irla retroalimentando con esta información. A mí me parece, no sé a ustedes. Sí, sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí, tenemos que formar, Betsy. Sí, lo que pasa es que, hay ustedes saben, pues, porque incluso, Fiera, no necesitan ni siquiera clases de Biblia. La misma Biblia les va dando las pautas, los mismos comentarios. Lo único es que hay que tener la Biblia adecuada. Porque ya vimos que no todas las Biblias tienen esos comentarios, no todas las Biblias, ¿por qué? ¿Por qué no todas? Porque tienen distintos objetivos. Por ejemplo, la que es pastoral, la que es para jóvenes, la que es para niños, pues está enfocada con un lenguaje más fácil, con una idea como diferente. Ellos no van a comprender toda esta explicación, pero yo creo que ya para nosotros, ya como estamos, esto pues enriquece nuestra experiencia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces no sé qué tienen de dudas, preguntas o cómo seguimos, porque les dejé unas preguntas y se fijan que el Evangelio termina entonces sin las
sin tanta aparición de Jesús. Yo me quisiera escucharles un comentario en relación de eso. Ahorita voy, permítanme un segundo. ¿Esta Biblia cuánto estará costando, Betsy? Fíjate que yo no sé, a mí me la regalaron las Maritas, pero no sé, han de costar como, si querés cuando vaya a la Loyola te averiguo. Vaya, por favor. Sí. Miriam, ¿tú no sabes? No, Tirsa, yo ahorita que Betsy o sea, yo la tengo, pero nosotros la compramos en Esquipulas hace algunos años, entonces no sé el precio, pero recuerdo que en ese entonces nos costó como 200 quetzales. Ok. En la Loyola debe costar ahorita lo mismo. Ah, ok. Porque la Loyola es más barata. Ah, no, no es más barata, esas monjitas son pistudas. sin ofender a la amiga de las monjitas. No, pero por ejemplo, si tú quieres que yo te la compre ahí, me hacen el 10% de descuento. Ah, bueno, ahí y sí. la puedes pagar en 3 meses. Ah, tan linda ella. Ay, averiguame, Betsy, porfa. Tan linda, Cuando gracias. pase por ahí, se les averiguo. Ya quité lo de pistudas. No, sí, lo que pasa es que los libros de verdad están caros y las Biblias también. A mí esa me gusta mucho por los comentarios de pie de página. Sí, no, y solo esa introducción no la tienen las otras Biblias, olvídate. Sí, ¿No te sirve ahí en el teléfono, Tirsa? ¿Te mandan? Cuesta mucho. No te sirve ahí en el teléfono. Cuesta mucho por nuestros ojos, es malo. Sí, tan linda. No, no, yo prefiero tener los libros, fíjate, sí. Yo sí, ahí sí soy un poquito más material. Sí, gracias, Lupita Chula. Sí voy a empezar a leerla. Ya la pasé a la compu, ahí la voy a ver. Pero no hay como tener el libro físico. Hay también, entonces fíjense pues, el otro punto es ver cuando nosotros estamos diciendo que Marcos termina, bueno, ya vimos varias cosas, ya vimos que desde el versículo 1, él está diciendo verdaderamente que Jesús de Nazaret, la buena noticia es que ha pasado a ser Jesucristo y que él va a narrar esa buena noticia, o sea, va a hablar de la persona de Jesús. Ok, eso es lo primero, está en el versículo 1 que dijimos que era como un prólogo. Luego lo que dijimos es que el desarrollo del evangelio es una cristología esquemática, dijimos eso también. Dijimos que está dividido en 2 partes, la primera parte que llega hasta el capítulo 8, que es como una catequesis que va desarrollando quienes están es Jesús y sus discípulos, o sea, la importancia del discípulo de permanecer en la enseñanza de Jesús. Ya vimos que a pesar de que permanecen no entienden nada, ok, está bien, pero ahí está Jesús, sigue con ellos pacientemente. Luego en el capítulo 16 dijimos que el texto, o sea, la elaboración del Evangelio, que también ya dijimos que no es exactamente escrito por una persona, sino por una comunidad, que se acaba en el versículo 8. Y les mandé, eso fue lo que les mandé como foto en su teléfono, las notas de pie de página de eso, ¿verdad? Para que no van a decir que yo estoy inventando. Estas son las apariciones. ¿Te parece? De la manga se lo saca la Betsy. ¿Verdad? Para que ustedes digan que yo lo invento. Entonces, fíjense ustedes de que termina en el versículo 8. Miren lo que dice la nota de pie de página. Dice, el primer día de la semana, puesto en relación con el primer día de la creación, Génesis 1, simboliza que con la resurrección de Jesús comienza una nueva creación definitiva. Las mujeres se dirigen a la tumba con la preocupación de no encontrar quien les mueva la piedra, aunque aman a Jesús, todavía no creen en su, o sea, no fueron para que lo haya resucitado, ellos no creen en eso. Encuentran la piedra movida y dentro de la tumba un ángel que les anuncia la resurrección de Jesús y les da unas instrucciones para los apóstoles.
que abandonen, fíjense, que abandonen Jerusalén, mientras que en los otros es que se queden. Si se fijan que hay diferencia, no se vayan de aquí porque va a venir el Espíritu Santo. En cambio aquí es que abandonen Jerusalén y los ideales del judaísmo para comenzar, y los ideales del judaísmo, o sea, que abandonen todo lo que habían tenido ellos como gran riqueza para comenzar la misión universal en Galilea. Fíjense ustedes, no se puede ir con una gran carga, entonces hay que dejar muchos saberes, esos hay que dejar. Con el miedo y el silencio de las mujeres, Marcos pretende no dar por terminado el Evangelio para que cada creyente en su tiempo, conociendo el testimonio de las comunidades, lo hagamos nuestro, recreando desde nuestra situación concreta y con la fuerza del Espíritu Santo que Jesús ha resucitado. O sea, no es que no lo haya terminado hablando de apariciones, es que eso lo tenemos que terminar cada uno de nosotros, viendo la presencia del resucitado en nuestra vida, sobre todo ahora en una pandemia con tanto sufrimiento, con tanta enfermedad. Eso no debe ocultar de nuestros ojos al resucitado. Él está ahí. Él está ahí. Ese ya es decir, el discípulo es el testigo del que está resucitado. El discípulo no es aquel que cree, ay, sí, yo creo que sí, que se resucitó, que subió al cielo, que está sentado a la derecha. Está bien, ese es el credo y está bien. Pero más que creerlo porque se lo dijeron y porque es algo que, sí me lo enseñaron desde chiquito, el discípulo es un testigo, o sea, le pasó lo mismo que a esas mujeres. Iba a buscarlo al sepulcro y resulta que el resucitado se le manifiesta de una manera extraordinaria a lo largo de su vida. Ese es el discípulo. Y esa es entonces la conclusión de Marcos, queda abierta para cada uno de nosotros. La verdad es un gran evangelio, para mí es un gran evangelio. Sí. Sí. Bueno, pues tenemos 3 minutitos, no sé si tienen algo que decir o qué. Betsy me comentaba que ella es el último miércoles, que los viernes es que va a tener disponibles los próximos 2 meses. Yo no sé si nos pasamos para el viernes, ¿qué opinan ustedes? Pues nosotros, Miriam y yo, podemos viernes. Yo también, mientras no tenga horario. Sí, miren pues, entonces de una vez quedemos el viernes de hoy en 15 o quieren que lo hagamos de hoy en 8 a la presencial. No, porque ya no está Betsy. Betsy, si fuera viernes sí puedes estar. Sí, viernes puede ser de hoy en 8, pero que diga de este viernes en 8. Pero decía el próximo viernes. Yo empiezo clases lunes, yo empiezo con la universidad lunes. Viernes 28 sería. 28, ajá. Sí, sería viernes 28 para que todavía sea mayo. Sí. 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 ¿Y qué tienes pensado, Lupita? ¿Te manda? ¿Tienes pensado algo? Que nos fuéramos al club igual que la vez pasada y que desayunáramos allá. Bueno, ok, está bien. Después de misa, cada uno de nosotros va a ir a misa a su iglesia que le queda cerca y después se va para allá. Excelente, sí, me parece. Va, entonces quedamos de una vez para el viernes 28. Muy bien. Okay. Muy bien. Okay. Entonces yo ahorita mismo lo voy a poner en Fantásticas para que Daisy lo anote y la María también. Muy bien. Quiere llegar la Majo porque así ya de una vez quedamos y ya no nos comprometemos. Muy bien. Perfecto. De todas maneras, esto ya quedó grabado y se los paso. Gracias. Va. Está bien, si lo van a... Ahí vamos a ver quién leyó y quién no. Quién oyó y quién no. Bueno.